En este video voy a explicar acerca de la doctrina de la revelación y antes de entrar al estudio como tal voy a explicar un poquito acerca del concepto de teología. ¿Qué es teología? Teología es básicamente la ciencia que estudia acerca de Dios. Teos, que significa Dios, y logía, que significa verbo, palabra o ciencia. Uniendo las dos palabras griegas, podemos decir que es la ciencia que estudia a Dios. Toda persona en este planeta tiene un concepto acerca de Dios, ya sea que una persona cristiana o una persona atea en cualquier parte del mundo hace teología. La persona cristiana cree en Dios, en la existencia de Dios, pero una persona con una perspectiva diferente, opuesta a la cristiana, sería un ateo. Esa persona no cree que Dios existe. Sin embargo, aunque cree que no existe, de todas maneras está haciendo teología porque tiene una posición teológica acerca de la existencia de Dios. Erickson nos da un concepto más amplio y me gustaría compartir con ustedes este concepto. Él dice así: teología es la disciplina que se esfuerza para dar una declaración coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basadas principalmente en las escrituras, colocadas en el contexto cultural y también que están compuestas o diseñadas en un lenguaje contemporáneo y se relacionan con las cuestiones de la vida. Bien, me gusta este concepto porque Erickson va más allá de un simple estudio general de Dios. Él lo amplía un poco más y lo relaciona con las cuestiones de la vida. Y eso es lo que es realmente teología. Estudiamos teología no para tener un concepto acerca de Dios. Estudiamos teología no simplemente para discutir en círculos teológicos o a través de libros en la oficina en una manera intelectual, pero toda persona que hace teología o que estudia la teología debe tener como objeto principal o como meta el de ponerlo en práctica, es decir, cubrir o usar en todas las áreas de la vida, como Erickson propone. Y realmente teología debe cubrir todas las áreas de la vida, debe cubrir los aspectos en general, en la casa, entre padre e hijos, entre esposo y esposa, en la escuela, en los hospitales, en el gobierno, en, en, en los negocios, en toda relación interpersonal, en cualquier circunstancia, ya que teología es muy importante para nuestra vida y debe cubrir todos los aspectos de nuestra vida. No solamente debemos estudiar para tener un concepto apropiado de Dios, pero también debemos estudiar teología con el propósito de que podamos usar ese conocimiento que uno adquiere acerca de Dios y ponerlo en práctica en los aspectos diarios de nuestra vida. Bien, dicho esto, vamos ahora a dar unos conceptos bien generales que posiblemente usted ya los conoce, pero me gustaría proveer estos conceptos acerca que les va a ayudar al estudiante, a ustedes, a que miren este video para tener una idea acerca de las otras teologías. Hay varias teologías que posiblemente ustedes van a escuchar o lo van a leer en libros, pero a grosso modo o
algo sencillo, un concepto sencillo les voy a proveer aquí para que ustedes puedan diferenciar en diferentes clases de teología. Bien, hay otra clase de teología como la teología bíblica. La teología bíblica es el sumario de las teologías de un libro determinado, de un libro de la Biblia. Por ejemplo, si nos referimos al libro de Colosenses o de Efesios, podemos estudiar y encontrar en su mayoría una gran parte acerca de Cristología, la doctrina de Cristo. Y así, cada libro de la Biblia tiene una doctrina sobresaliente, pero el estudiante, si estudia un solo libro de la Biblia, y eso se llama teología bíblica. La siguiente teología es la teología histórica y es básicamente el estudio del trasfondo, el desarrollo y clasificación de una doctrina que se ha desarrollado a través de los siglos. Desde después del el siglo hasta el siglo XXI se ha desarrollado en la Iglesia una serie de doctrinas y a eso se llama teología bíblica porque estudia el desarrollo, el trasfondo de una doctrina particular. También tenemos la doctrina dogmática y es básicamente una línea teológica, ya sea un pensamiento teológico de una iglesia o de una doctrina, de una denominación, o la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene una línea de pensamiento teológico y a eso se llama la teología dogmática. La siguiente es la teología sistemática y es básicamente el desarrollo temático, una forma temática de una doctrina y básicamente se usa toda la Biblia, es decir, que si uno quiere estudiar al Espíritu Santo, por ejemplo, uno mira desde Génesis, el desarrollo y la obra del Espíritu Santo y también cómo se ha desarrollado en el Nuevo Testamento, es decir, usa todos los libros de la Biblia. A eso se llama la teología sistemática. Bien, hemos entonces dado un concepto de teología bíblica, un concepto de teología histórica, dogmática y sistemática. Son las teologías más importantes que usted va a escuchar o va a leer en los libros teológicos. Bien, entonces ahora vamos a entrar al estudio de la doctrina de la revelación. ¿Por qué es importante? Debemos mencionar la importancia antes de especificar lo que se trata en la doctrina de la revelación. Es muy importante. Es muy importante porque si queremos estudiar a Dios, debemos tener esa revelación, una revelación divina, que debemos conocer a esa persona, a ese ser supremo. Debemos tener la revelación. Si no tenemos una revelación, es imposible que el ser humano pueda conocer a ese ser superior, a ese ser divino. Y Dios se ha manifestado de dos maneras. La primera es la revelación general y la otra es la revelación específica. La revelación general es básicamente, en términos generales, a que Dios se ha revelado a través de la creación, es decir, a través de no solamente la creación de la tierra y los animales, sino que a través del ser humano. Y la revelación específica es el modo en el cual Dios se ha revelado a través de las escrituras. Bien, ahora
en este momento vamos a hablar acerca de la revelación general. La revelación general. Bien, entonces, como dijimos, la revelación general se refiere a que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. De manera que cuando uno puede ver la creación, uno puede mirar y puede descubrir que hay un ser supremo, hay un ser superior, hay un ser divino. Y eso vamos a ver a través de las escrituras. Las escrituras nos dan testimonio de que la creación exalta o da gloria al Creador. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a leer Romanos capítulo 1 empezando desde el 28. Y mientras leemos estos versículos me gustaría que usted tenga en mente dos cosas. La primera es ver qué es lo que Dios está revelándose a sí mismo, qué es lo que Dios está revelando de su persona. Y número dos, qué es lo que Dios revela acerca de su creación. Y particularmente, qué es lo que Dios revela acerca del ser humano. Esas dos cosas entonces. En primer lugar, vamos a leer entonces Romanos capítulo 1. Y aquí vamos a ver qué es lo que Dios se revela a sí mismo. Bien, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del universo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bien, en estos pocos versículos aquí vemos que el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos revela acerca de ciertos atributos de Dios, como por ejemplo la ira, también el poder, su existencia, vemos aquí. Y dice el escritor de Romanos, Pablo, que son entendidas claramente, es obvio, dice, siendo entendidas claramente a través de la creación. Es decir, que todo ser humano en cualquier lugar que se encuentre, al ver la creación, al ver las montañas, al ver la naturaleza, uno puede darse cuenta que existe un Dios, existe un ser supremo. Y por eso luego en el versículo 20 dice, de modo que nadie tiene excusa. ¿Excusa de qué? Excusa es decir que no hay Dios, que no existe Dios. Porque la evidencia es clara en cualquier parte del mundo. A donde quiera que vaya uno puede ver la naturaleza. A donde quiera que vaya uno puede ver al ser humano. Y a donde quiera que vaya, aunque esté solo, la persona puede verse en el espejo y puede mirar la contextura física, puede mirarse a sí mismo y puede llegar a la conclusión que al mirar al mismo cuerpo, al mismo ser humano, que ha sido diseñado de una forma tan compleja, que uno llega a la conclusión que la creación y la creación del universo y la creación del ser humano no es un producto de una simple casualidad, sino que más bien existe un creador, un diseñador inteligente. Bien, eso es lo que nos revela Romanos capítulo 1, al verso 18. Bien, ahora vamos a
a leer en Romanos capítulo 2, ahí en el mismo libro, y vamos a específicamente a leer verso 14 y 15. Vamos a ver aquí qué es lo que el texto nos revela acerca del ser humano, es decir, ah, qué es lo que nos dice, que lo que constituye o algo que Dios ha puesto en el ser humano. Veamos entonces. Dice verso 14, capítulo 2 del libro de Romanos, porque cuando los gentiles no tienen la ley, aunque tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bien, aquí entonces a través de estos versículos podemos entender que Dios ha puesto en el corazón del ser humano la ley moral, de manera que todo ser humano, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre, tiene un sentido uh, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en cualquier lugar, en cualquier tribu, de cualquier cultura, una persona puede darse cuenta que es malo matar. Una persona puede darse cuenta que es malo mentir. De manera que el ser humano tiene la ley puesta en el corazón de cada individuo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 2. También vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer y ver qué es lo que Dios nos revela de sí mismo. Veamos ahora qué es lo que Dios revela de sí mismo. Y el contexto aquí de este capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 14, habla de Pablo. Y Pablo está dando testimonio acerca de que Dios es bueno con todo ser humano y que Él quiere dar testimonio de ese Dios que muchos de aquel entonces no conocían ya hoy, y hoy en día también niegan acerca de ese Dios. Pero Hechos capítulo 14, versos del 15 al 18, dice lo siguiente. Voy a leer el verso 16, porque el 16 es particularmente lo que estoy buscando aquí. Y dice así: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 14. Dice que Dios no ha dejado a la creación sola, sino que más bien desde el inicio, desde su creación, Dios ha provisto de lo que necesita. Particularmente está hablando de proveer las necesidades para el ser humano, para toda criatura, toda persona. Dice que Dios ha dado lluvia y el sol, de manera que el ser humano pueda cultivar y pueda así alimentarse. Estos versículos hablan de la providencia de Dios, que aunque el ser humano no lo ve, y aunque el ser humano piensa que lo que come y lo que cosecha es producto de su trabajo, estos versículos revelan que es Dios quien está
a través de las leyes, a través de las leyes naturales como la lluvia, el sol, da el crecimiento de los frutos y el hombre cosecha y puede así alimentarse. Entonces hemos visto que en Romanos nos ha hablado acerca, Romanos capítulo 1, acerca de ciertos atributos de Dios. Romanos capítulo 2 nos habla de que Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. El libro de los Hechos nos habla, capítulo 14 nos habla acerca de la providencia de Dios. Y ahora veamos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, particularmente en el verso 22. Vamos a ver que en el ser humano hay un deseo de adorar a un Dios. Hay un deseo innato de adorar a un Dios. Y veamos lo que dice el autor de los Hechos en capítulo 17, verso 22. Verso 22. El contexto aquí es que Pablo está hablando con unos filósofos ahí en Atenas. Entonces Pablo está caminando y ve ciertos altares que los griegos habían puesto en la ciudad, y habían tantas imágenes y tantos dioses que ellos creían, y otros también tenían ciertas ideas de que posiblemente exista un Dios desconocido. Entonces Pablo, al mirar eso, se acerca y habla con ellos. Dice verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es quien yo anuncio. Bien, como dije, hay un deseo de adorar a un Dios, aún acerca de un Dios que tal vez una persona no conozca. Pero como sabemos que a través de la historia las personas han adorado a cualquier imagen. Pablo dice en Romanos 1 que aún adoraron a animales. En la India, por ejemplo, las personas adoran a la vaca, hoy, en pleno siglo XXI. Y vemos otras religiones que adoran a otros hombres. También hay personas que adoran a espíritus. Bien, en todas las culturas, en todos los tiempos, el ser humano siempre ha estado o ha tenido ese deseo de adorar a un Dios. Y aquí vemos que en el libro de los Hechos había hombres que querían adorar a un Dios aún desconocido. Bien, para resumir estos pasajes bíblicos que he mencionado, podemos llegar a concluir con lo siguiente. En primer lugar, Dios se revela a sí mismo. En primer lugar, dando orden en la creación. En segundo lugar, dando un cuidado divino. Es decir, que Dios, a través de estos versículos, particularmente en Hechos, nos indica de que Él tiene cuidado absoluto de su creación. Y eso se llama la providencia o la soberanía de Dios en el cuidado de su creación. También vemos que Dios ha puesto en el corazón de las personas una moralidad, es decir, un sentido de conocer lo bueno y lo malo. Y finalmente vemos que el ser humano tiene un deseo de buscar a un Dios.
Y en segundo lugar, vemos que Dios se ha revelado a sí mismo. En primer lugar, su existencia, su preexistencia. Dice Romanos capítulo 1 que a través de la creación uno puede darse cuenta que Dios ha existido mucho antes de la creación de este universo. Su preexistencia. También Romanos capítulo 1, los versículos que leímos, está hablando de sus atributos, como su poder, su soberanía, su sabiduría en crear, en diseñar este mundo perfecto. También vemos la, la bondad, la bondad y el cuidado de Dios. Eso es lo que revelan estos versículos acerca de Dios. ¿Cuál sería el propósito entonces de la revelación general? ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué razón es que Dios uh, se ha revelado a través de la revelación general? Bien, en primer lugar, para que el hombre sepa de la existencia de Dios. Dios se ha revelado a través de la revelación general para que todo ser humano sepa que existe un Dios, para que sepa que existe un Dios supremo, para que sepa que a lo que vemos, el mundo físico no es todo, hay el mundo espiritual también. En segundo lugar, para que el hombre tenga un conocimiento de su poder, para que el hombre al ver la creación se dé cuenta y conozca que ese Dios revelado en la creación tiene un poder absoluto y que uh, conozca de sus atributos. Número 3, para que el hombre sepa que o sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo. Bien, eso es uno de los propósitos por el cual Dios se ha revelado a sí mismo a través de la revelación general. La pregunta es, ¿cómo el hombre debe responder ante esta revelación general? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Bien, la intención, vemos ahí, de Dios a la revelación general es para que el hombre sepa de la existencia de Dios. Y al saber de la existencia de ese Dios supremo, de ese Dios generoso que provee, que sustenta, eso nos debe llevar a la adoración, de manera que el ser humano debe responder con adoración, adoración a ese Dios. Debe responder también con dependencia, es decir, que debe venir con una actitud de dependencia y reverencia a ese Dios todopoderoso y bueno que ha creado este mundo para que el ser humano pueda disfrutar. Debe también responder con obediencia, es decir, con obediencia para hacer lo bueno. Ahora que el hombre sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, debe responder haciendo lo bueno. También, como una respuesta del ser humano, es que cada persona debe buscar a Dios, debe buscar a ese Dios, debe buscar a ese Dios, a ese ser supremo. En conclusión, al estudiar la revelación general, al ver la naturaleza, al ver la creación, uno definitivamente no puede negar la existencia de Dios. Uno se da cuenta y debe llegar a la conclusión de que Dios existe. Y por eso la Biblia nos dice que el hombre no tiene excusa. No hay nadie que tenga excusa.
Hay, por lo tanto, un conocimiento general de la existencia de Dios. Hay simplemente un conocimiento. Eso nos lleva a pensar de que la revelación general tiene una insuficiencia. En primer lugar, aunque, aunque la revelación general nos indica y nos da evidencia de la existencia de un Dios superior, debo mencionar que la revelación general es insuficiente, en primer lugar, para conocer a ese Dios personal. Es imposible conocer a ese Dios personalmente. Número dos, es imposible solamente a través de la revelación general conocer acerca de la voluntad de ese Dios, es decir, que qué es lo que ese Dios supremo quiere para mi vida, saber la voluntad, su voluntad. Algo muy importante que debemos añadir a esto es que el pecado ha cegado al hombre. El pecado ha opacado su perspectiva. Y aunque la revelación general nos da evidencia clara, dice Romanos 1:21, que es una evidencia clara de la existencia de Dios, el pecado ha opacado y ha cegado al ser humano. De manera que hoy en día el ser humano, aunque sea tan clara la evidencia, uh, niega la existencia de Dios. Y eso es producto del pecado. Bien, esto es todo en cuanto a la revelación general. Concluimos diciendo que la revelación general es insuficiente para conocer a ese Dios de una manera personal. Y por eso es muy importante que obtengamos o estudiemos la revelación específica. Porque en la revelación específica nosotros vamos a encontrar o vamos a saber, vamos a conocer a ese Dios, que se ha revelado en la revelación general. Vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer qué es lo que Él tiene en mente, cuál es el plan para toda la humanidad y el plan para cada individuo. Bien, espero que esto les haya ayudado un poquito para entender acerca de la revelación general. Que Dios les bendiga.